Seguimos con Soluciones. Adaptaciones en el aula de clases para ayudar a los estudiantes con déficit de atención o dificultades de aprendizaje. Y justamente tocábamos al final del bloque anterior un poco de cómo está la situación en los colegios en Venezuela, en las escuelas públicas sobre todo. ¿Cómo se hace en una escuela pública para hacer estas adaptaciones? Y si el currículum escolar está, digamos, adaptado para niños con alguna dificultad de atención o déficit de aprendizaje. Okay. Dentro del currículum, de todo lo que tenemos que procesar en un salón de clase, hay carencias de cómo atacar o trabajar o procesar esta información con estos niños. Yo creo que en un alto porcentaje no hay la preparación en los docentes para entender lo que está pasando, lo que está sucediendo con estos niños. Y la mayoría de los casos lo remiten al psicopedagogo, al psicólogo, al terapista ocupacional, al equipo multidisciplinario con la finalidad de que le den las pautas al docente. Cuando tú ves que el docente te pide pautas, te pide qué hago, qué está pasando aquí que no entiendo, es porque el colegio no tiene esos lineamientos, esas pautas, ese conocimiento, ese aprender todos los días del proceso que estamos viviendo a nivel educativo. En los colegios públicos, por supuesto, hay una mayor población por todo lo que está suscitando el país con relación a la educación, pero las adaptaciones en un alto porcentaje tampoco se pueden cumplir, porque primero no tenemos la preparación, segundo a veces no tenemos el recurso para este grupo específico, ¿okay? Y el tiempo para poderlas adaptar. ¿Qué reflexión puedo darle yo a los docentes? Porque los docentes llega un momento que, wow, no saben qué hacer. No sabemos qué hacer. O sea, estoy en un problema y no sé cómo salir de esto. Disfrutar el proceso, disfrutar esto que estamos viviendo, disfrutar lo que estamos trabajando con el niño, hasta dónde puedo llegar yo con él, hasta dónde lo puedo avanzar. Y con comunicación con los padres también, ¿no? Claro, por supuesto. Yo siempre he dicho, y es un principio educativo, que dentro de ese proceso hay que involucrar a la familia, a la escuela y a la comunidad. Es importante para que el niño pueda potencializar al máximo sus capacidades y pueda minimizar sus necesidades. Eso es muy importante. Con respecto también y agregando un poco a lo que comentábamos sobre las escuelas públicas, evidentemente muchos no cuentan con los especialistas, algunos otros sí. Sin embargo, se hace cuesta arriba para un docente que no tiene la preparación, que desde la universidad, ahorita por supuesto hay transformaciones curriculares dentro de estas carreras también para incluir un poco lo diferente, lo heterogéneo. Sin embargo, a pesar que se hagan todos esos cambios, el currículo también debe cambiar, y si el currículo no cambia, entonces la escuela tampoco va a avanzar. El currículo está hecho para la homogeneidad, está hecho para lo mismo, para que todos rindan igual. Sin embargo, por supuesto, a la par está lo que son las adaptaciones curriculares, lo que son o la adición de los demás especialistas que también están involucrados en el proceso, y a partir de allí, por supuesto, el aprendizaje puede generarse de manera mucho más efectiva. Sin embargo, sí, el sistema educativo venezolano amerita un cambio gigantesco en todos los sentidos. Y se capacita a los maestros, ya nos adelantaba un poco que pues digamos que en el currículo de preparación de un educador hay algunos avances, pero ¿se está capacitando realmente los maestros, los educadores venezolanos para atender este tipo de situaciones en las aulas de clase? Bueno, fíjate una cosita en el Pedagógico de Caracas, que es la Universidad de los Maestros, sí hay un solo curso y creo que es optativo, si mal no recuerdo, para los docentes, pero es un solo curso que tal vez creo que está en el 8º semestre, y un solo curso no te da las herramientas para atacar las necesidades dentro del aula. Sin embargo, sí te da cierta preparación como para ir detectando ciertos signos o señales de alarma que pueden ocurrir en algún niño o en algunos niños dentro del salón de clase. Pero una preparación un poco más fuerte, un poco
más profunda no se da en ninguna universidad y mucho menos allí, que bueno, si no se da allí, que es la Universidad de los Maestros, tampoco en otras instituciones. Ahorita el Pedagógico de Caracas está presentando una transformación curricular, se está hablando de inclusión, se está hablando de incluir algunas cosas que son diferentes, que no se habían dado, de mezclar algunas carreras. Okay. Sin embargo, eso es un proceso que apenas está en conversación lento. y por supuesto es muy lento. Iba a opinar. Sí, la palabra adaptación. Lo que dice la amiga es súper valioso. Vamos a los talleres, vamos a los cursos, aprendí, hoy qué bueno, tengo herramientas. ¿Cómo adaptarlo a ese niño que de repente no tiene la misma dificultad que otro? Son dificultades distintas. Ok, tengo la teoría. Ahora, ¿cómo voy a la práctica? La mayoría de estos talleres son teóricos y la práctica la vamos descubriendo en el venir, en el día a día, en los escenarios que se te puedan presentar. Soy de la persona que puede dar esa noción a que dentro de estos talleres hayan exploraciones, haya la parte de acción, la parte práctica, donde yo pueda explorar y ver de verdad si esto funciona, de qué forma funciona y si la metodología y el proceso que estoy utilizando es el correcto para este niño. Lo importante no es el método, lo importante es descubrir cuál es el que se adapta a él. Este método me funcionó buenísimo con 20, pero a lo mejor con ese uno no funciona. Vamos a probar otro, vamos a descubrir cuál es. Entonces la adaptación viene de eso. Tengo conocimiento, pero tengo que adaptarlo a lo que tengo allí presente. Pasamos ahora al tema de los problemas de escritura. Un problema bastante común en muchos alumnos en nuestras aulas de clase. ¿Cuáles son esas primeras señales que presenta un niño que tiene problemas de escritura? Nos daba un poco, orientado un poco al principio del programa Wendy, pero digamos, ¿cuáles son esos signos que debe darse cuenta un papá en casa? Porque siempre cuando están ya muy chiquiticos, uno lo primero que hace es enseñarles, bueno, lo he hecho con mi sobrino, por ejemplo, no tengo hijos, pero enseñarles a escribir su nombre, por ejemplo, ¿no? O conocer las letras. ¿Cuáles son esos primeros signos que ellos y uno debe alertar, epa, tiene un problema de escritura o va a tener un problema de escritura? Claro, los primeros signos, una vez que ya hay escritura y lectura fluida, pudiera ser inversión de letras, lo más común es invertir la B por la D, cambiarlas, sustituciones, cuando hice sustituciones a nivel oral lo traslado a la escritura, quizá cambiar la C por la M, todo lo que va con C, con S, esas son transferencias de fenómenos lingüísticos que van de la oralidad a la escritura. Entonces esos son uno de los primeros signos, cuando el niño ya tiene una escritura espontánea y comienza a cambiar algunas letras que tienen sonidos semejantes, a invertirlas, a rotarlas, ya hay puede presentarse inclusive aglutinamiento, cuando no hay separación de las oraciones, sino que lo copio todo junto. También se da que al momento de leer quizá hay un problema a nivel de codificación de las sílabas y a nivel de lectura, lo proceso no lo estoy procesando de manera adecuada y por supuesto lo traslado a la escritura igual que como lo escucho y como lo estoy leyendo. Entonces es importante que apenas se comiencen a dar esos primeros signos, se pueda acudir a un especialista, porque lo más importante es abordarlo de manera temprana y brindar, por supuesto, la atención integral en las primeras edades. ¿Y cuál es la causa? La causa casi siempre puede ser neurológica o genética, porque puede ser heredable. ¿Cómo podemos determinarlo? Haciendo la anamnesis, la historia del paciente, haciéndole la entrevista a los padres, cómo fue el embarazo, cómo fue ese proceso prenatal, postnatal, su desarrollo, cómo fue desarrollando sus etapas, porque ¿qué pasa? Lo que es llamado las fallas en la expresión escrita, también llamado disgrafía o dislexia, lo vamos a poder determinar a partir de los 8 años, porque antes de esa edad todavía me encuentro en ese proceso de aprendizaje, en ese proceso hermoso de descubrir, de explorar, de que por qué pasa esto, qué se come, qué se toca, qué puedo ver, para qué sirve,
todo esto. Después de los 8 años y empiezan a ocurrir todas estas fallas que mencionó la amiga, Dayanis. ajá, es donde nosotros vamos a poner un alerta y decir, hey, también pasa de que de repente falta orientación, la metodología no fue la correcta para enseñarlo a este proceso de lectura y escritura. Entonces vemos, no es una falla, es simplemente que el método que fue utilizado no fue el correcto. Ya no hay un trastorno. Pero cuando este niño es atendido por un tiempo prolongado, se han utilizado diferentes estrategias, se han utilizado diferentes dinámicas, ejercicios, tratamientos y se mantiene la problemática, estamos hablando de una falla en la expresión de la escritura o de una dislexia. Y sobre la diferencia de la dislexia y los problemas de escritura, ¿me lo van a explicar en la